Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir estas bonitas pantuflas que, aparte de fáciles, llevan muy poco material. Necesitamos aproximadamente unos 40 gramos en lana número 4 y también vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3,75 milímetros. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena. En mi caso, de 32 puntos, es múltiplo de 3 más 2. Para que lo tengan en cuenta a la hora de escoger el tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así continuamos tejiendo la cadena. Para esta medida van a medir desde el final del talón hasta la parte del frente del pie y ese va a ser el tamaño de la cadena en múltiplos de 3 más 2. Les voy a mostrar con una pequeña, pero deben de tejer toda la cadena. Cuando lleguemos al final, la última la vamos a saltar y vamos a tejer por la parte de atrás de la cadena, no por enfrente como normalmente lo hacemos. Volteamos y en esta que se forma en la parte de atrás es la que vamos a usar. Saltamos esa última, hacemos lazada y tomamos la primera. Y comenzamos a hacer medios puntos altos. Sacamos así las 3 hebras y las cerramos. Volvemos, tomamos el siguiente. No lo vamos a tejer ni muy apretado ni muy flojo. Tenemos 3 hilos, lo cerramos de una vez. Vamos a la siguiente, sacamos, tenemos 3 hilos y cerramos de una vez. Así vamos a continuar toda la cadena hasta llegar al final, tejiendo medios puntos altos. Primero tomamos en el gancho, luego en la base, sacamos 3 hilos, cerramos. Venimos, sacamos, tenemos los 3 hilos y los cerramos. Continuamos repitiendo medios puntos altos hasta llegar al final de la cadena. Cuando lleguemos al final de la cadena, se va a ver algo así por el frente y así por la parte de atrás. Acuérdense que esta es una pequeña muestra. La original va a ser un poco más grande. Llegamos al final, levantamos una cadena de altura que esta no cuenta. Giramos, hacemos lazada y comenzamos desde la primera a repetir punto por punto exactamente igual. Sacamos así los 3 hilos y los cerramos de una vez. Vamos a la siguiente cadena en la base, sacamos 3 hilos y cerramos. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta completar el último punto. Sacamos y cerramos. Volvemos, sacamos y cerramos. Así continuamos uno por uno y vamos a tejer hasta este último que está escondido. Lo mejor siempre es contar cuántos puntos tienen en cada vuelta y así mantenerlos hasta el final, porque si se les salta alguno o hacen alguno de más, ya esta pieza no va a quedar recta, sino que va a quedar torcida. Vamos a continuar repitiendo, llegamos al final, una cadena de altura, giramos y seguimos repitiendo los mismos puntos hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el ancho deseado, este es para un 7,5 de adulto, que es el tamaño de mi pie, pero como les dije, cada uno debe tomar su propia medida. Tiene de largo unos 23 centímetros y medio, casi 24, y de ancho unos 16. ¿Qué son estas medidas? Como les expliqué al inicio, es desde el inicio del dedo hasta el final del talón. Esto estira un poquito, pero lo vamos a medir sin estirarlo, porque luego vamos a coser y queremos que nos quede exacto. El ancho es desde un costado del pie en nuestro tobillo hasta el otro lado. Este es el ancho y este es el largo de nuestro pie. Terminamos aquí, vamos a hacer un nudo en el último punto y cortamos la hebra. ¿Por qué cortamos la hebra? Porque vamos a cambiar el color. Si no fuéramos a cambiar el color y lo queremos hacer de uno solo, pues no tenemos que cortar. Aquí tenemos esta cadena y aquí esta otra. Por eso al inicio comenzamos tejiendo por la parte de atrás para que las dos se vieran exactamente iguales. Vamos a tejer 2 piezas y una. Vamos a hacer el diseño en este lado,
la otra vamos a hacer el diseño en el otro lado. ¿Por qué? Porque cuando lo cosamos y lo doblemos, queremos que el diseño nos quede en la parte de afuera de nuestro pie. Si hacemos los dos en el mismo lado, nos va a quedar uno en la parte de adentro del pie y el otro en la parte de afuera y no se va a ver para nada bien. Entonces vamos a hacer un borde en este lado y en el otro rectángulo lo hacemos en el otro lado. Ya que tenemos esto claro, vamos a voltear y comenzamos. Yo voy a utilizar un color blanco para hacer el diseño, pero cada uno puede utilizar la combinación de colores que guste. Para comenzar con el siguiente color, hacemos un nudo en la hebra que vamos a utilizar y lo conectamos justo aquí en la primera cadena. Ajustamos el nudo y levantamos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Estos hilos ya luego los escondemos y los cortamos. Hacemos lazada, saltamos en la base 1 y 2. En el número 3 hacemos un punto alto, separado por 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Y nos queda algo así como en forma de una V. Volvemos, hacemos lazada, pero esta vez vamos a saltar 3 puntos en vez de 2, porque queremos que los motivos nos queden más separados. Solo al inicio y al final vamos a saltar 2 puntos y lo hacemos en el tercero. De aquí en adelante van a ser 3 y lo hacemos en el cuarto. 1, 2, 3 en el número 4. Hacemos un punto, 2 cadenas y en el mismo lugar un punto alto. Tenemos la segunda V. Volvemos, solo hacemos lazada 1, 2, 3 en el número 4. Hacemos un punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar otro punto alto. Así vamos a continuar hasta llegar al final. Cuando llegamos al último, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 motivos en total. Ahora hacemos una cadena o 2 cadenas más bien para que nos quede un poquito más separado y saltamos 1 y 2 y hacemos el punto alto. Y ya nos quedó igual que en el inicio. Siguiente vuelta, levantamos 1, 2 y 3 cadenas. Giramos. Hacemos lazada. Tomamos el primer punto en relieve. Así pasamos el gancho por detrás. Sacamos, pasamos y cerramos. Ya tenemos ese primero en relieve. Ahora en las cadenas de separación hacemos 2. 1 y 2. 2 cadenas y en el mismo lugar hacemos otros 2 puntos altos. 1 y 2. Y el otro también lo hacemos en relieve por el frente. Pasamos hacia el gancho por detrás del punto, sacamos la hebra y hacemos el punto. Y ya nos queda de esta forma. Sin hacer cadena, solamente lazada, tomamos el que le sigue, por detrás pasamos el gancho, lo sacamos, pasamos por 2 y lo cerramos. Ya lo tenemos en relieve. Ahora dentro de las cadenas hacemos 2, 1 y 2. 2 cadenas de separación en el mismo lugar. Hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Y volvemos a tejer el de la base en relieve, pasando el gancho por detrás, sacando la hebra y completamos el punto. Ya tenemos el segundo motivo. Ahora vamos a repetir esto que hicimos en este y este hasta llegar al final. Pasamos aquí, hacemos el primero en relieve por el frente, 2 cadenas de separación y 2 puntos más en el centro y el otro en relieve. Una vez llegamos al final, terminamos el último motivo. Ahora hacemos lazada y terminamos de la misma forma
con la que comenzamos. Haciendo un punto alto, vamos a saltar las 2 cadenas y lo vamos a pegar aquí. Cortamos. Hacemos el nudo y escondemos el hilo. Ahora vamos a comenzar a coser para armar nuestra pantufla. Ahora que ya tenemos lista la pieza, para coserla yo voy a utilizar una aguja lanera. Lo primero que voy a utilizar es hilo azul para coser la parte del frente y la parte de atrás, porque la mayor parte es en azul. Y luego para coser el blanco voy a utilizar el color blanco. Vamos a voltearlo así del lado del revés. Doblamos esta parte hacia arriba y la otra hacia abajo. Acuérdense que vamos a hacer un borde en un lado y el otro borde en el otro lado, para cuando cerremos estas piezas nos queden hacia afuera los dos. Tomamos aquí, doblamos. Ahora, así. Esto va a quedar, esta parte del color azul pegado justo aquí donde está el otro color azul. Así. Lo vamos a doblar. Conectamos aquí solo una sola pieza, no las dos juntas. Una sola. Hacemos el nudo. Y lo dejamos largo para luego al final amarrarlo con ese mismo hilo. Ahora nos aseguramos de que está justo ahí y vamos a ir pasando una vez hacia arriba y una vez hacia abajo. Aquí tomamos el blanco junto con el azul, solo en este pedacito. Ahí volvemos a tomar el blanco para que quede agarrado y luego hacia abajo. Ahora vamos dando toda la vuelta. No tiene que quedar perfecto porque como estamos usando el mismo color de hilo no se ve. Vamos aquí, luego hacia arriba. Vamos girando hasta que lleguemos a donde comenzamos. Tomamos este punto, luego el otro punto, una vez más y hacia arriba. Ya están los dos. Ahora tiramos hasta que cierre por completo y con el hilo que habíamos dejado al inicio hacemos un par de nudos. Los apretamos muy bien y cortamos al ras. Aquí ya tenemos la punta lista. Ahora vamos a coser la parte de atrás con el mismo color azul y luego regresamos por el blanco. La parte de atrás está así, este es el lado del derecho, lo vamos a voltear hacia afuera para coserlo por dentro y luego volverlo a girar. Venimos aquí, colocamos justo en el punto de la esquina y también en el color blanco. Ahí también hacemos un nudo y dejamos el hilo para irlo escondiendo. Tomamos un punto de un lado y el que corresponde en el lado blanco. Uno de este lado y uno en el blanco. Tomamos un azul y el último de color blanco. Y vamos tirando del hilo para que vaya cerrando. Ahora de aquí en adelante solo continuamos con los colores azul porque ya se acabó el que teníamos en color blanco. Ahora solamente una puntada de un lado y tomamos la otra del otro lado. Unas 3, volvemos a estirar un poquito para que el punto se mantenga. No lo estiren demasiado que se les vaya a encoger, solo un poquito. Pasamos de un lado y del otro lado. De un lado y del otro lado. Unos 3, volvemos a tirar para que cierre. Y así vamos a continuar hasta llegar al final. Llegamos al final, ahora hacemos un par de nudos. Pasamos así, luego damos la vuelta, listo. Cortamos al ras lo que nos quedó. Ya quedó. Ahora lo volvemos a girar y la costura nos quedó por dentro. Esta es la parte de atrás y esta la de enfrente.
Ahora vamos a cambiarle el hilo a la aguja para coser el blanco. Para comenzar a coser el blanco, hacemos un nudo en la hebra y vamos a coser 2 motivos y la mitad del otro, 2,5. Pero ustedes lo mejor que hacen es probarlo ahora en su pie, de esta forma que está abierto, así deciden hasta qué punto van a cerrar. Tomamos aquí, pasamos por debajo. No tienen que comenzar desde el inicio, más o menos en la mitad del punto o el motivo. Pasamos y luego hacia abajo. Luego vamos hacia arriba y pasamos en el punto en color blanco. Esto no tiene que quedar perfecto las puntadas porque estamos usando el mismo color y no se ven. Vamos así, hacia abajo, pegado al borde y luego hacia arriba. Y vamos dando unas puntadas. Venimos aquí y luego aquí. Vamos hacia arriba y tomamos el próximo punto. Ya vamos ahí en el segundo motivo. Ahora vamos a dar un par de puntadas más hasta llegar a la mitad. Vamos a estirar, pero solo un poquito, que no se nos vaya a recoger. Y venimos aquí. Y luego el último, que nos va a quedar ahí, más o menos en la mitad del motivo. Ahí ya está. Tomamos justo aquí la mitad, nos pasamos hacia abajo. Y ahora solo vamos a pasar un par de veces más para reforzar, porque aquí es donde colocamos nuestro pie. Debemos dejarlo unos cuantos puntos para que no se nos estire. Unos 3. Ahora lo volteamos así. Venimos aquí a la parte de abajo. Hacemos 1. Pasamos la aguja, luego le pasamos el hilo por encima, unos 2 y cortamos. Si ustedes le quieren hacer más, no hay problema. Aquí ya tenemos los motivos terminados y cosidos. Se ve algo así. Aquí tengo la otra pieza. Y como pueden ver, los 2 diseños quedaron en la parte de afuera del pie. Ahora me los voy a colocar para que los puedan apreciar mejor. Una vez listos, así nos quedaron. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.